Buenas tardes a todos. Espero que me estéis escuchando. Si alguien puede escribir en... Buenas tardes, parece que me escuchan, ¿no? Se escucha, muy bien, están empezando a contestar. Perfecto, sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a enseñar entonces hoy el programa Cipetern ISO 13788. Lo que estáis viendo en pantalla, bueno, yo me llamo Paulo, perdón, pertenezco al Departamento de Desarrollo de CIPE y os voy a presentar entonces este programa. ¿Se oye bien? Me alegro. Vale, perfecto. Están contestando, me alegro que todos escuchen. Entonces, vamos a presentar el programa Cipetern ISO 13788. Y antes de empezar, solo contextualizar un poco el programa, ¿ok? Nosotros dentro del menú que estáis viendo de instalaciones, en este caso en el apartado de instalaciones, tenemos el programa Cipetern HE, ¿vale? Para complemento del HE, y complementar ahora este programa tenemos, por eso hemos ubicado aquí este nuevo programa que presento hoy, el Cipetern ISO 13788. Y esto, contextualizar un poco, es ver el código técnico, ¿no? Digamos, estoy en la página web del código técnico y si bajamos al HE, ok, H1, directamente, ¿vale? Digamos que en la exigencia básica de demanda energética, hablamos de reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales, ¿vale? En el mismo H1 ya indicaba que deberíamos cumplir con, o sea, que nuestras soluciones constructivas no solo tengan un límite adecuado frente a una demanda energética necesaria, pero también que esas soluciones constructivas tengan un reducido riesgo de aparición de estas humedades que son derivadas de las condensaciones superficiales e intersticiales, que es lo que este programa va a calcular y vamos a limitar ese riesgo con este programa. Entonces, una vez salido el H1, yo pido disculpa ante todo porque mi español no es el mejor, ¿vale? Lo siento. Si surge alguna duda por mi español, por favor, pongan las preguntas y yo contestaré lo mejor que pueda. Por hablar en preguntas, ya pido que voy a hacer la presentación. Pensaba que eras español, me están diciendo. Vale, no, muchas gracias. Intento hablar lo mejor que puedo. Entonces, lo que pido, voy a dejar al final de la presentación unos minutos para poder contestar a las preguntas que surjan derivadas de esta presentación. Siguiendo con este raciocinio que estaba manteniendo, entonces vamos a reducir este riesgo de aparición de humedades con condensaciones superficiales intersticiales, que en el momento de la salida H1 nos lo indicaba, pero que pasado un tiempo, el código técnico, o sea, los responsables por el código técnico, han lanzado un documento de apoyo que es el DBHE/2. Esto lo podéis ver y lo podéis ver en la página web. Yo estoy abriendo la página web y aquí indicaba exactamente cómo hacer la comprobación. Esto salió a posteriori del H1. ¿Vale? Entonces, este documento, como veis aquí en la bibliografía de otros documentos, es basado justo en la EN ISO 13788. O sea, es totalmente basada en esto. Hay alguna diferencia que comentaré a lo largo de esta presentación, pero que es muy básica, ¿vale? La diferencia que implementan en este documento.
Esto es uno de los motivos por que hemos lanzado el programa, y otro, si ponemos en el buscador humedades por condensación, este es el principal motivo de que tengamos que hacer estos cálculos. No solo que el código técnico lo indique, pero vamos a evitar que esto se produzca en nuestros proyectos, ¿vale? Y no solo al producirse esto, claro que de esto derivan problemas de salud, obviamente, ¿no? O sea, componer humedades por condensación, sale todos estos problemas, ¿no? Como sabemos, ¿no? Es solo para un poco contextualizar la salida del programa. Vale. En sí el programa, la demostración va a ser muy corta, porque el programa es muy sencillo, ¿vale? Vamos a lanzar entonces el programa. Y como veis, muy sencillo. Tenemos tres opciones: emplazamiento, elemento constructivo y listado de cálculo. Muy fácil, ¿vale? Un menú archivo de gestión de archivos, como cualquier programa, ¿vale? Configuraciones de impresoras y ayudas. Pero básicamente vamos a trabajar en esta barra de herramientas. Emplazamiento, pues tenemos las condiciones exteriores, que pueden ser con valores mensuales o valores constantes, ¿vale? Volviendo a valores mensuales, tenemos aquí una importación de las condiciones exteriores a partir de las zonas climáticas. Si pulso, tengo entonces por capital de provincia y del documento que acabamos de ver las características, digamos, climáticas de las zonas por provincia, ¿vale? Y lo que hace el programa es corregir, que es lo que indica este documento de apoyo, es si seleccionamos la provincia y nuestro edificio se sitúa a una altura sobre el nivel del mar superior, tendremos que indicarlo para que el programa haga las correcciones que están explicadas en este panel, que hace una corrección de esas temperaturas exteriores en función de la altitud, ¿vale? Y el programa lo implementa. Entonces, por elegir una ciudad fría, ¿no? Digamos que principalmente las condensaciones se generan, ¿no? Cuando la temperatura interior es superior a la exterior, ¿no? Entonces, vamos a elegir una ciudad que la temperatura exterior sea baja. O sea, aquí tenemos todas las, preguntan por ahí si estamos en Mallorca, o sea, aquí están las ciudades o las provincias que están en este documento de apoyo, ¿vale? Después ya veremos al final, Palma de Mallorca está aquí, ¿vale? Está Mallorca, o sea, estará Palma de Mallorca porque preguntan en si estaba Mallorca, ¿no? Entonces, supuestamente debería estar, y está Palma de Mallorca. Entonces, todo lo que esté alrededor, pues lo vamos a corregir poniendo la altitud. Entonces el programa corregirá esas condiciones, ¿vale? Entonces tengo La Coruña, y hay aquí dos situaciones. Antes de aceptar este panel, de nada, antes de aceptar este panel, puedo importar por capital de provincia o por perteneciente a zona climática, que ya era el apéndice B del H1, que fue el que salió primero, ¿vale? Y aquí tendremos también poder importar esas condiciones. Yo voy a importarlas directamente del documento de apoyo, ¿vale? Que es el destinado a este cálculo. Y como veis, tengo en este caso temperaturas bajas y unas condiciones interiores que son, en este caso está de 20 grados, que podremos poner tanto como valor constante como con valor mensual, ¿vale? Y aquí empieza una pequeña diferencia entre lo que dice digamos, el documento de apoyo, y la ISO 3788. El documento de apoyo directamente habla de 20 grados, que se puede considerar 20 grados si no tenemos conocimiento, si no tenemos otro tipo de datos, podríamos considerar una temperatura constante de 20 grados. Pero claro, el 20 grados se queda corto para invierno y para verano, o sea, se queda ahí un punto intermedio que no será el aconsejable. Más que todo
porque tendremos que cumplir el RITE, ¿no? En todas nuestras obras tenemos que cumplir el RITE. Y el RITE nos indica las condiciones interiores de diseño para algunas situaciones o algunos tipos de utilización digamos, de las viviendas o de los locales donde estemos, donde vamos a hacer nuestro proyecto, nuestra corrección del problema, ¿vale? Que esto puede ser a nivel de proyecto o como corrección de algún tipo de problema ya en obra. Entonces, directamente en RITE lo que nos indica es una temperatura de verano entre 23 y 25 grados, en invierno entre 21 y 23, ¿vale? La humedad relativa, efectivamente, el RITE indica que deberíamos tener del mínimo de 40% al máximo de 60%. Efectivamente, por debajo de 40%, vamos, para ser más exacto, por debajo de 30 seguro que vamos a tener problemas de salud en nuestra vivienda. O sea que por eso las condiciones de diseño que implica cumplir el RITE nos van a garantizar, supuestamente, una humedad relativa de entre el 40 y el 60% en todo el año, ¿vale? Digamos que la ideal, por eso aquí podemos ver, digamos, el diagrama psicométrico, ¿vale? Con las curvas de humedad, ¿vale? Y las condiciones relativas a digamos, a nuestro edificio, a nuestro local o nuestra vivienda. Digamos que está la condición interior, que son los 20 grados, ¿vale? Y las condiciones exteriores, ¿vale? Las humedades relativas exteriores, aquí nos indica en el psicométrico, y veis, aquí está digamos que al 30%, por debajo de esta barrera ya empieza problemas seguros de salud. Tenemos un ambiente muy seco dentro de y tenemos problemas de respiración incluso, ¿vale? O sea que ni muy seco ni muy húmedo. O sea que deberemos estar en este rango, estas líneas indican más o menos los rangos donde debemos estar. Aunque lo ideal, ya os digo, que sería alrededor del 50%, un término medio, ¿no? 50, 55%. Para Italia se indica, por ejemplo, el 50% para cualquier tipo de uso. Bueno, me están haciendo preguntas, pero yo vuelvo para los que han entrado ahora, pido que yo voy a dejar un tiempo al final para contestar a las preguntas, ¿vale? Si no os importa, sí sigo una lógica de presentación y al final pues aclaro todas las preguntas. Entonces, siguiendo, hemos elegido un valor constante, como podríamos elegir, como he dicho, un valor, digamos, unos valores para invierno, digamos del 21, entre el 21... no sé, 21 no estoy, esto sería ya, y el 25, por ejemplo, aquí, 25, ok, y ya 20 o 21 y 20, por ejemplo, ¿vale? Aunque ya os digo, RITE hablaría entre 21 y 23 grados de invierno para unas determinadas condiciones, ¿vale? Entonces, y la humedad relativa, pues aquí también sería por mes para las condiciones interiores. Esta ISO, además de esta posibilidad de calcular conociendo la humedad interior o estipulando la humedad interior tal y como he hecho yo a través de los conocimientos del RITE, ¿no? de la humedad interior que nos indica, pues, la norma también indica para determinadas situaciones que podríamos clasificar nuestra zona interior por clase de higrometría. Entonces el programa también va a buscar datos para el cálculo por clase de higrometría interior e incluso por tasa de producción de humedad, ¿vale? Ya sería tener conocimientos más amplios de la zona, digamos que imaginemos que es un local construido, ¿no? Que es ya un edificio existente, podríamos tener estos datos y poder hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, tengo la humedad interior,
vuelvo a repetir que contestaré a las preguntas al final, ¿vale? Entonces, tengo la humedad interior conocida, he estipulado, estoy en proyecto, he estipulado una determinada humedad y ahora iríamos a la parte de elemento constructivo, ¿veis? Tengo emplazamiento, elemento constructivo, tengo aquí ya un elemento creado, vamos a crear uno de cero, solo estoy enseñando más o menos el ambiente en que nos vamos a mover, ¿vale? En elemento constructivo, ¿qué es lo que, por dónde empezamos? Todo esto, aunque no parezca, ¿veis? Los valores son editables, ¿vale? Aunque yo tengo siempre, tal y como tenía, vuelvo aquí en el emplazamiento, ¿vale? Tenía aquí la flechita, todo esto es editable, como habéis visto. Los valores pueden ser constantes o mensuales, importante que tengan esta percepción. Y tengo ayudas, ¿no? Que como tenía aquí la introducción de los valores de humedad relativa exterior y temperatura de local, en elemento constructivo también tengo aquí otra ayuda, ¿vale? Entonces, disposición del elemento. Claro, la resistencia superficial, tanto exterior como interior, dependen de la disposición del elemento, ¿vale? Que puede ser vertical, horizontal con flujo ascendente o horizontal con flujo descendente, ¿vale? Y incluso puede ser una partición interior, que digamos que nuestra envolvente térmica esté en contacto con zonas no útiles, no habitables. Entonces también tenemos que estudiar, porque ahí va a haber unas diferencias de temperaturas que nos obligan también a estudiar las condensaciones de esos elementos, ¿vale? Entonces esto lo que nos va a hacer, por ejemplo, vertical, ¿vale? Nos aplica estas resistencias superficiales, ¿vale? Si pongo una partición interior, ¿veis? Ya las resistencias son diferentes, o sea, el programa va introduciendo estos, aunque yo puedo editarlo, el programa tiene ayudas para ir rellenando estos datos. Y después aparece aquí humedad superficial interior crítica, o sea que este va a ser nuestro punto de partida para realizar el diseño. Directamente el diseño que contempla el H2, o sea, el documento de apoyo H/2, que no es el H2, perdón, es el documento de apoyo, indica que se haría un diseño para prevenir el riesgo de formación de mohos. Y esto no es más que garantizar una humedad superficial crítica del 0,8, ¿vale? Es este valor, ¿vale? Y la resistencia superficial interior, partiendo para el cálculo de las condensaciones superficiales, partiendo, como dice la ISO, esta tabla de este valor, ¿vale? Pero que también es editable, ¿vale? Entonces, si yo pongo un diseño para prevenir la corrosión, nos cambia ese valor e incluso podemos personalizar, como dije al inicio en la presentación, en el índice de la presentación, pues podemos personalizar el diseño que queremos realizar, ¿vale? Voy a mantener la humedad superficial interior crítica indicada, que es el 0,8, ¿vale? Entonces, teniendo estos datos, nos falta lo más importante, definir la solución constructiva, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la definición de unas capas que he creado, ¿vale? Para definir esas capas tenemos varias alternativas, que son, podemos importar, digamos, directamente materiales de la biblioteca LIDER, ¿vale? Que tendrán las características necesarias para el cálculo, el factor de resistencia a difusión del vapor de agua, muy importante, y la resistencia térmica, digamos que puede ser por conductividad incluso, ¿vale? De aquí podemos importar los datos de los materiales. Tenemos otras bibliotecas como son materiales descritos en la norma ISO 10456, una norma internacional, ¿vale? Lo que se trató fue de dejar el mayor número de información posible sobre materiales. Tenemos incluso bibliotecas que están en el programa de Marruecos, en el Laboratorio Nacional de Ingeniería de Portugal, o sea, el tema fue de Francia, de Italia, ¿vale? O sea, para que tengan el máximo número de información técnica de los materiales, que no falte ningún material, ¿vale? Y por otro lado, podemos crear nuestra propia capa, ¿vale? Pulsando en más, como sabéis en cualquier programa de CIPE, pulsando más y añadimos una capa, en este caso, describimos la capa,
¿vale? De aquí definimos si es una capa sólida, si es una cámara de aire o una barrera de vapor, con lo cual nos eliminaría directamente el espesor, resistencia, porque o sea, no se considera. O una capa sólida pondríamos el espesor. Si tenemos dato de resistencia térmica, pondremos resistencia térmica, y si tenemos dato de conductividad, pondríamos la conductividad de la capa. Esto introducido manualmente, ¿vale? Vuelvo a repetir, porque para eso tenemos, por ejemplo, si importo este aislante que es arcilla expandida, ¿veis? Él ha venido aquí, ha ido suelto, ya con las características correspondientes. Otra cosa es que yo ahora las quiera editar, ¿vale? Entonces me cambiarán los datos de cálculo, ¿vale? Con esto se crea nuestra solución constructiva, ¿vale? Creando la solución constructiva tenemos directamente las gráficas con presión de vapor teórica, presión de saturación, de vapor real, temperatura, para todos los meses, ¿vale? Y entonces podemos ir analizando ya, dar un primer vistazo a si existe entonces condensaciones, en este caso intersticiales, que podemos ver en estos gráficos, o no existen, ¿vale? Por último, yo vuelvo a repetir, voy a repetir después esto haciendo un ejemplo desde cero. Por último, tenemos el listado de cálculo, ¿vale? Un minuto. Y aquí tenemos, realmente empezamos por condensación superficial, realmente en esta solución que he puesto, cumplo con las condiciones, y condensación intersticial, también no tengo condensaciones intersticiales. Paso siguiente, justificar por qué no tengo condensación superficial y por qué no tengo condensaciones intersticiales. ¿Vale? Entonces, tengo las condiciones higrométricas de cálculo, tal y como hemos definido, condiciones exteriores e interiores, para justificar el cálculo, nuestro psicométrico, nuestro listado, las capas que hemos creado, los elementos, con las características, con el cálculo correspondiente del FRSI, que depende de la U, ¿okay? De la transmitancia térmica, el cálculo de factor de temperatura interior necesario para evitar la humedad crítica, que fue lo que definimos como 0,8, como criterio de diseño para evitar MOS, ¿vale? Y con esto justificamos las condensaciones superficiales, y ahora la justificación de las condensaciones intersticiales, ¿vale? Que aquí vemos que no tenemos condensaciones. Y tenemos aquí la gráfica para enero, que es lo que nos indica el H2, el documento de apoyo, perdón, no vuelvo a decir H2, es el documento de apoyo del H1, nos indica que con representar la gráfica de enero sería suficiente para justificar que nuestra solución no tendría condensaciones, en caso de que no existan esas condensaciones, ¿vale? Como veis, el programa pienso que es bastante fácil de manejar, ¿vale? Voy a hacer un archivo desde cero para que veamos cómo realizarlo, ¿vale? Hacemos nuevo. Entonces creamos nuestro fichero, pared, no sé, lo que queramos. Entonces, estamos en emplazamiento. Vuelvo a repetir, definimos las condiciones. Por ejemplo, yo voy a definir a Coruña, que es una ciudad bastante fría. Y voy a definir un valor constante, voy a dejar los 20 grados. Ya sabéis que podía definir valores mensuales de condiciones interiores. Voy a mantener los 20 grados y voy a mantener los 55% de humedad relativa interior, bastante aceptable. Una vez rellenadas las condiciones exteriores e interiores, paso al menú de elementos constructivos, ¿vale? Aquí lo primero es definir las condiciones en que está nuestro elemento, las condiciones, digamos, de dimensionado y condiciones de resistencias superficiales que está en nuestro elemento, que tiene nuestro elemento, si es vertical, ¿no? Distribución del elemento, y la humedad superficial interior crítica, que es el diseño para prevenir el riesgo de formación de MOS. Acepto, están definidas mis condiciones, empiezo por definir mis capas.
Por ejemplo, vamos a poner una fábrica, acepto, tengo aquí mi fábrica. Aquí puedo ir cambiar o personalizar el color de mi capa. Esto es importante cuando existan condensaciones, podremos visualizar en qué capas vamos a tener esas condensaciones. ¿Vale? Por ejemplo, el mortero, definir, por ejemplo, un aislante, ¿okay? 14 centímetros, 2 centímetros, y definir una fábrica de bloque de hormigón. Ahí está, 10 centímetros y tenemos nuestras condiciones. En este caso no estoy teniendo problemas en enero, lo dicho, puedo ir revisando, no estoy teniendo condensaciones, puedo ir revisando mis gráficas. Básicamente es que la presión de saturación, si se pasa la presión de vapor teórica, en ese momento es cuando voy a tener problemas de condensaciones, ¿vale? Intersticiales en este caso. Y introducir elemento constructivo, voy a listados de cálculo y reviso entonces el cálculo realizado, si realmente no tengo superficiales y si realmente no presenta condensaciones intersticiales. ¿Veis? Ya lo hice 2 veces, ya hice 2 soluciones rápidamente aquí hablando con vosotros, despacio, he creado una solución constructiva, como veis, de forma bastante rápida y hablando con vosotros. Tengo aquí, por ejemplo, algunas creadas. Ya tengo la que acabo de crear. Tengo aquí una fachada cara vista, ¿vale? Por ejemplo, con unas determinadas condiciones. Tengo aquí mi elemento constructivo y tengo el listado de cálculo. Voy a importar una para que veáis el análisis una que realmente dé problemas, ¿vale? Para que veáis cómo el programa, cómo vamos a poder hacer el análisis de esta fachada revestida con aplacado. ¿Veis? Aquí ya estamos teniendo, como voy aquí a quitar esto, veis que realmente la presión de vapor teórica en determinado momento está subiendo por encima de la presión de saturación. O sea, eso es lo que va a provocar que existan condensaciones, ¿vale? Y aquí vemos el agua saturada, evaporada, que está la cantidad de condensación, ¿vale? De todas maneras, esto es un primer análisis y si ahora vamos al listado de cálculo, veremos más detalladamente. ¿Veis? Aquí no cumple las superficiales ni cumple las condensaciones intersticiales, ¿vale? Y aquí está la justificación de por qué no cumple. ¿Veis? Aquí empezamos a tener, digamos, condensaciones. En este caso es solo para un mes. Si yo aquí estipulo entonces a Coruña, ya tengo temperaturas superiores. No sé si en este caso no tengo, vamos a ver si tengo algún tipo de condensaciones. En listado directamente, ¿veis? No cumplo en este caso las superficiales, pero cumplo las intersticiales. ¿Veis? En este caso sí que la superficial no la estoy cumpliendo, pero las intersticiales no tengo ningún problema, entonces aparece la gráfica de enero como que cumple estas situaciones, ¿vale? Y básicamente el programa es esto, no tengo mucho más que añadir. No sé si surge alguna duda o no. Podemos ir haciendo lo que podemos hacer e ir haciendo pruebas, ¿no? Por ejemplo, introducir una cámara de aire, ¿vale? Entonces tendremos que definir como cámara de aire, ¿vale? Muy importante. Definiremos la resistencia de esa cámara de aire, ¿vale? Como cámara de aire, no como digamos aire, y veis, ya está provocando aquí, veis la capa es la verde, es donde estoy teniendo las cantidades acumuladas, ¿veis? Y está provocando aquí unas condensaciones. Si vamos al listado,
tanto tengo superficiales como esto para estos meses ha creado unas condensaciones, ¿vale? Añadiendo capas, vamos, por ejemplo, en este caso he solucionado el problema, ¿vale? Automáticamente vais teniendo información actualizada, es crear vuestra solución constructiva aquí en este caso tengo superficiales, pero no tengo intersticiales. Y voy analizando mi solución constructiva con los criterios establecidos. Vale, entonces tengo por aquí algunas preguntas, voy a ver si puedo contestar algunas para ir completando esto. Es lo que os digo, el programa es muy sencillo, muy directo al problema. Para solucionar los problemas, pues grabamos nuestras soluciones constructivas y las vamos reutilizando, vamos añadiendo en función de las zonas donde estemos y del tipo de proyecto que tenemos. Entonces, hay que una pregunta. Entonces, ¿por qué se utiliza el valor constante de 20 si no se corresponde con las... A ver, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué se utiliza el valor constante de 20 grados si no se corresponde con las exigencias del RITE, de la realidad de cada caso concreto? A ver, como he dicho, aquí el documento de apoyo indica que se toma una temperatura del ambiente interior igual a 20 para el mes de enero, ¿vale? Si se dispone del dato, ¿vale? Se debe introducir el dato. Digamos que el documento, supongo que ha partido de un valor y en caso de desconocer y para poder hacer pruebas de si hay condensaciones o no. Ahora, cada proyectista debe tomar las condiciones reales, ¿no? Para comprobar si hay condensaciones o no. Yo he tomado los valores del RITE, como he dicho al inicio, que tiene valores de temperatura que son superiores a 20. Y eso ya os dejo al criterio, ¿vale? La norma empieza por un valor, pero el programa, como veis, es lo que os dije. Aquí tengo temperatura constante, como puedo poner valores mensuales y poner los valores que toque en cada mes, ¿vale? Como he hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces entraría en los valores que indica el RITE, más o menos sería entre, tengo por aquí apuntado, entre 21 y 25. ¿Vale? 24, 23, 21, y entonces haría el análisis, se redibuja nuestro diagrama psicométrico en el emplazamiento de la parte interior en relación a la exterior, ¿vale? Entonces ya tendremos aquí, con estos datos, ya tenemos la humedad específica y ya, como sabéis, del psicométrico, teniendo dos datos, ya empezamos a sacar otro dato para poder calcular estas condensaciones. Después dice, ¿de dónde se toman los valores de humedad? Más o menos está relacionado con la pregunta anterior. El RITE también indica, yo estoy tomando el RITE, pero bueno, esto es ya, digamos, el criterio será el criterio real. Digamos que, por ejemplo, yo como parto de la humedad interior conocida, el documento de apoyo incluso indica por clase de hygrometría, dependiendo del espacio que esté produciendo, lo clasifica con una clase u otra, y entonces ya clasifica, por ejemplo, la clase de hygrometría 5 sería la más exigente, ya tendría una humedad interior del 70%, por ejemplo, ¿vale? Otra manera de tomar valores de humedad es tener la tasa de producción de humedad. Tal vez sea un dato más difícil de encontrar, pero también la tasa de renovación de aire también se tiene que dimensionar. O sea que también se tiene que saber. El volumen interior también. ¿Vale? O sea que damos varias formas de calcular. Podemos partir solo teniendo estos datos que he puesto del RITE, como del documento de apoyo que indica las clases de hygrometría, utilizar clases de hygrometría o tener conocimiento de más datos. ¿Vale? Más preguntas. ¿Existe conexión con MEP? Directa no.
O sea, directa no existe conexión. O sea, lo que tenemos es que ver las características. De todas maneras, es muy sencillo, ¿no? O sea, este programa, lo que necesito para lo que se necesita de las características del MEP es las características de conductividad de cada capa, que eso el MEP te lo da, y lo de producción de vapor de agua. ¿Vale? De difusión del vapor de agua, o sea, el factor de resistencia, ¿vale? Que aquí podemos introducir a partir de estas bibliotecas de materiales y que en el MEP también lo tendremos, ¿vale? Más, ¿qué ocurre con la diferencia de humedad entre los recintos habitables, dormitorios, salones, locales y los núcleos húmedos, cocinas, baños, lavaderos, etcétera? Es decir, el caso normal en invierno y épocas de lluvia. Bueno, y épocas de lluvia. Vamos a ver, directamente, sí, tiene razón. Esto cuando tengamos un local más húmedo, ¿no? Y tengamos diferencias de temperaturas, debemos tener en cuenta. Por eso yo al inicio, yo digo siempre que debemos cumplir con la norma, ¿no? Por eso empiezo por contextualizar el programa cumpliendo con la norma, y la norma, el H1 directamente da digamos, la envoltura térmica o, digamos, la frontera térmica entre zonas útiles y no útiles. Lo que estás introduciendo aquí es otro concepto, que es dentro de un local útil, dentro de la misma zona térmica, tengo núcleos húmedos y eso efectivamente debemos tener ese cuidado de estudiar esas soluciones. O sea, que no es solo cumplir la norma en lo que es lo que concierne, digamos, la separación entre útil, no útil y útil exterior, pero también sí deberíamos tener en cuenta esas soluciones constructivas para separar zonas húmedas de zonas menos húmedas. De todas maneras, para cocinas, baños, lavaderos, el RITE también establece unas determinadas ventilaciones, o sea, el código técnico, para lo que indica el HS3 también indica unas ventilaciones que eso va a permitir que la humedad, digamos, el vapor, ese vapor de agua que se genera, que baje a niveles aceptables para que, bueno, con eso corremos menos riesgo de tener condensaciones en esas paredes que separan eso, los dormitorios o el salón de la cocina, ¿vale? Aunque sí, Carlos, creo que sería también una forma de estudio, poder estudiar esas paredes. ¿Puedes eliminar lo que has añadido? O sea, otra pregunta. Directamente, por ejemplo, aquí he añadido esta capa, elimino la capa, me sitúo en la capa que estoy, en este caso con CRIT, que busqué de la ISO, y la elimino, ¿vale? Por otro lado, puedo copiar, situando de fábrica, copio, cambio las características, ¿vale? Eso es, lo puede hacer. ¿Existe una relación directa con elementos constructivos definidos en SIPEGAMEP? Vuelvo a decir, no. O sea, tenemos que coger los datos de las soluciones constructivas que hemos analizado para la demanda, por ejemplo, en SIPETERMA HEO o en SIPECADMEP, o sea, depende del programa que utilicemos, e introducir esas características, principalmente de conductividad y del factor de resistencia de difusión de vapor de agua. Aunque me respondes, pero por lo que vemos no te importa nada del H1. Eso, efectivamente, del programa del SIPETERMA H1 o del SIPEMEP, estamos en la misma problemática. Por ahora, el análisis tiene que ser independiente. Nosotros, cuando actualicemos el H1, el programa, pues seguramente implementaremos, digamos, este cálculo dentro del H1. El problema que tenemos ahora es que primero salió el H1 y después salió este documento. Entonces, fueron hechos en tiempos distintos y para problemáticas, en este caso, un poco distintas. Entonces, por eso no está integrado ni en SIPEMEP, ni en SIPECADMEP, perdón, SIPECADMEP, ni en el SIPETERMA H1. Más. ¿Cómo se analiza la gráfica mes a mes para saber si existen? Mira, justo, yo creo que lo he explicado, pero voy a volver a explicar. ¿Veis? Directamente mes a mes,
Es muy sencillo, ¿vale? Basta que la presión de vapor teórica, ¿veis? El negro pase por encima, o sea, en el calco pase por encima de la presión de saturación que se permite en cada capa, en función del cálculo que ha salido, ¿veis? Surgen unas condensaciones intersticiales. En el ejemplo anterior yo he copiado aquí unas capas, me ha cambiado los cálculos y tal, porque es automático. Veis que aunque tenga condensaciones intersticiales no me está dando la acumulada. ¿Por qué está pasando esto? Porque en realidad, si vamos a ver la justificación al listado, ¿veis? Tenemos siempre que ir al listado de cálculo, en realidad no estamos teniendo valores suficientemente elevados para provocar las condensaciones. O sea que el programa no es solo tener las condensaciones, que tiene que cumplir un determinado nivel. ¿Vale? Más, en paredes existentes con Mo. Esto no entendí la pregunta aquí. A ver, ¿cómo se analiza gráfica mes a mes? Vale, me salté. Aunque me responda, si puedes hacer un ejemplo donde hay una conexión para ver la gráfica. Eso, justo, acabo de hacer un ejemplo con eso. Entonces, ¿cómo se hace o haría para la pared de un baño, por ejemplo? Donde las condiciones de humedad interior y exterior varían en invierno en días lluviosos. Lo que te he dicho, o sea, nosotros cuando estamos definiendo el elemento constructivo, lo único tenemos que ver la resistencia superficial exterior e interior. Por ejemplo, si es una pared que está en el interior, que realmente no está al exterior, tendríamos que poner como una pared sin contacto con espacios no habitables o con el exterior, ¿vale? Y directamente diseñamos para evitar el moho. Una vez que hagamos ese tipo de diseño, analizamos la solución. Es eso, ¿vale? No es más, no sé, tal y como hacemos para la fachada o para la pared en contacto con un garaje, pues lo haríamos para un baño, ¿vale? Creamos nuestra solución constructiva, tal cual, ponemos el emplazamiento, definimos la resistencia superficial exterior e interior, que tenemos la ayuda en función de la disposición, si es horizontal, si es vertical, si es una parte interior, ¿vale? Y el programa lo calcula. No tiene más, es igual para todas las paredes o todos los forjados. Vale, en paredes para hacer renovación. Sí, en paredes, que dices, vale, en paredes existentes como para hacer una renovación. Efectivamente, si tenemos un edificio existente, por ejemplo, podemos estudiar las renovaciones de aire, el volumen, una producción de humedad que exista en ese local, o entonces tener acceso a un aparato de medición de la humedad y hacer esas mediciones y hacer tus cálculos, ¿no? Introducir el elemento constructivo lo más parecido a lo real posible y hacer estudios sobre eso, ¿vale? En un existente sería eso. ¿Se puede calcular dentro de un proyecto SIPE-CADMEP? Vuelvo a decir que no está introducido dentro de SIPE-CADMEP, ni esto es un cálculo independiente. En un futuro, supuestamente, podremos introducirlo, ¿vale? ¿Los valores obtenidos son exportados, por ejemplo, a la interfaz de memorias para que pueda... No, tampoco a la de memorias. Es una justificación independiente. Digamos que veis la justificación que estamos hablando, o sea, es una justificación bastante completa, ¿vale? Entonces, incluso podemos, desde nuestro punto de vista, pues justificar, exportar en PDF, en RTF, en DocX e implementarlo donde queramos, ¿vale? De introducirlo donde queramos. Pero es una justificación bastante amplia. Podemos justificar alguna solución y otra no. Eso ya es nuestro criterio. Lo mismo. Bueno, las varias preguntas, veo que muchas preguntas son relativas a la integración. En un futuro, supuestamente cuando se actualice el H1, se podrá introducir, pero en este momento está como un análisis separado. ¿Cómo se eligen situaciones de otras ciudades? Por ejemplo,
Campo altitud, ¿qué valor se adopta? Y el campo altitud, a ver, situaciones de otras ciudades. Lo que he comentado es que aquí son las ciudades que nos vienen, por ejemplo, en el documento de apoyo. Si seleccionamos, como están pidiendo aquí, Jaén, ¿vale? Tenemos un valor de 572. El tema está que tenemos que hacer aquí la corrección. Por ejemplo, nuestro edificio está a una altura de 20 metros y el programa va a corregir los datos climáticos en función de esa altitud, ¿vale? Coge los datos, digamos, de Jaén, los ha cogido, ¿no? O sea, Jaén, ok, sí los ha cogido y tenemos que hacer la corrección en función de la altitud, es lo que indica la norma, y el programa es lo que tienes que saber, por ejemplo, incluso en Google Maps, saber la altitud que está tu obra e introducir esa altitud, que el programa hará la corrección en función de esa altitud. Los resultados estos como resultados con CIPE-CADMET, vuelvo a decir que CIPE-CADMET, CIPE-Term H1, estos programas que están en nuestro menú, ¿vale? Para explicarme mejor. Tanto el HE, este programa, CIPE-Term HE y CIPE-CADMET, estos programas lo que hacen es justificar mediante el cálculo de la demanda energética, ¿vale? Porque en el momento en que salieron no existía una formulación o no estaba estipulada una formulación para esta problemática. Aunque decía que se debería limitar el riesgo, no existía cómo hacer ese cálculo. Salió después ese documento de apoyo que nos dice de aplicar esta ISO 13788. Entonces, nosotros hemos implementado a posteriori, ¿vale? Entonces, ¿cómo relaciono estos datos? Pues hago el cálculo de la demanda energética, veo que cumple la demanda energética, cojo esas soluciones constructivas que he utilizado, las características que necesito para el programa de esas soluciones, que son resistencia térmica y difusión, que el MEP o el H indica, las introduzco por capas y el programa hace el estudio de condensaciones. ¿Se pueden introducir cámaras de aire con distinto grado de ventilación? Directamente, es una buena pregunta. Lo que se tiene que tener cuidado, yo cuando selecciono aquí, el aire, viene como una capa sólida, ¿vale? Lo que aquí ha aparecido, perdón, viene como una capa sólida. Lo que tengo que tener el cuidado es de pasar a cámara de aire y estipular la resistencia térmica de esa capa de aire. ¿Vale? Con eso es lo que hace falta para el análisis entonces, lo que tienes que trabajar es, dependiendo de la ventilación, tendrás unas resistencias u otras, o dependiendo, bueno, más bien del espesor de la cámara, pero es el dato que necesito tener para el estudio de las condensaciones según esta ISO. Más. Si luego puedes que este programa, ¿cómo hacéis? Tenemos en cuenta los equipos de climatización que hay en el recinto. Vamos a ver, si dimensionas los equipos que hay en el recinto, por ejemplo, y tienes una renovación de aire de X valor, si sabes la producción de humedad, o sea, si haces una ventilación controlada, por ejemplo, podremos obtener estos datos y el programa lo podrá calcular en función de esos datos si existe condensaciones o no. Los cálculos son los mismos que hace el líder. Vamos a ver, el líder no hace cálculos de condensaciones que yo sepa, ni comprobaciones de condensación intersticiales y superficiales que yo sepa. No lo hace. Lo que hace es demanda energética, como hace el nuestro, el CIPE-Term HE o el CIPE-CADMET. Demanda y no comprobaciones de condensaciones superficiales e intersticiales. Las temperaturas están en el RITE, ¿dónde? Mira, yo tengo aquí yo las que utilicé para el ejemplo, si quieres apuntar en el IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa. He utilizado las características que vienen en ese punto.
las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa. Si buscas en RITE temperatura operativa y humedad relativa, te saldrán directamente esos datos. Estaría bien poder exportar los elementos desde MEC. Sí, eso. Puedes en los elementos eliminar material. Sí, esto ya vimos que sí que podíamos eliminar materiales, crear materiales, guardarlo. No tiene en cuenta la orientación del elemento expuesto. Directamente no nos hace falta. Con estos datos, con el dato de humedad y con el dato de temperatura, porque es para todo el año, pues es los datos que utiliza la norma para calcular, ¿vale? Las condensaciones. No nos hace falta la orientación en este caso. Para eso estaría la ventilación. ¿Es aconsejable en un mismo elemento construido utilizar diferentes bibliotecas? Hombre, eso ya va a depender si tienes, es aconsejable en un mismo elemento. Las bibliotecas son válidas, todas ellas son válidas. Esta es una ISO, ¿vale? Esta es del Laboratorio Nacional de Ingeniería, de un laboratorio nacional, de una norma francesa. Tal como el líder tiene unos datos válidos, las otras normas, esto es una norma ISO internacional, son válidos. O sea, depende si tú para determinadas capas tienes los suficientes datos o no. Más preguntas. El criterio interior-exterior se corresponde de izquierda a derecha. Digamos que más bien es al revés, exterior e interior, ¿vale? O sea, las temperaturas en este caso van aumentando para interior, ¿vale? Diferencias entre SIPETER más HALO y SIPETER MISO. Diferencias entre SIPETER más HALO y SIPETER MISO 10211. Esta pregunta no es sobre esto, pero bueno, te lo puedo contestar. El SIPETER ISO 10211 es en un análisis numérico de puentes térmicos lineales. Y el SIPETER más high loads es para cálculo de la demanda de energía térmica, digamos, o de la demanda energética, no solo térmica, la demanda energética, sí, en este caso creo que es térmica. La demanda energética según la norma SRAI, son programas distintos. O sea, uno sirve, las high loads es para las cargas, digamos, la demanda energética, y el SIPETER ISO 10211 es un análisis numérico de los puentes térmicos lineales, que esos valores se pueden incluir en las cargas, en las high loads. ¿Podemos usar algo para el... Sí, ¿podría escoger una solución que no cumpla introduciendo una barrera de vapor? Supuestamente sí, se puede con la barrera, para eso está, ¿no? La barrera de vapor que se introduce de forma, digamos, peculiar. Por ejemplo, una barrera de vapor puede ser como bitumen en español. Alquitrán, ¿no? Una película de alquitrán o algo que tiene un espesor prácticamente despreciable y que tiene un SD alto, ¿vale? Entonces teníamos que analizar esa barrera de vapor, dónde introducirla, ¿veis? Y automáticamente veis que aquí la presión de vapor de real ya se limita por esa barrera de vapor. Hay un salto de temperaturas en esa barrera de vapor. En las zonas donde tenga condensaciones, una de las soluciones puede pasar por utilizar barreras de vapor. Podrías hacer un ejemplo de paramento horizontal. Vamos a ver, buena pregunta porque aunque aquí parezca en vertical, no quiere decir que esto esté siempre en vertical. Va a depender de las condiciones. Si pones aquí disposición de elemento horizontal, las resistencias son de exterior a interior, ¿vale? O sea, que esto sería, digamos que teníamos que volcar la gráfica. No la hemos volcado, ¿vale? La gráfica se mantiene vertical, aunque estemos trabajando en un forjado, ¿vale?
Diferencias entre presión de vapor teórica y la presión de vapor real. Vale. Bueno, voy a quitar aquí la barra de vapor, que sí que hace que cambie nuestra presión real. ¿Veis? Básicamente, la presión de vapor teórica, ¿vale? En este caso, está por debajo, la presión de vapor real está por debajo de la presión de saturación. Lo que se hace es adecuar a un punto, la presión de vapor real se adecua al punto de cumplimiento, digamos, de condiciones de temperaturas, ¿vale? Es solo un ajuste de rectas en la metodología de cálculo, ¿vale? Entre las dos resistencias superficial interior que aparecen en los datos. ¿Qué diferencias hay entre las dos resistencias superficial interiores que aparecen en los... Ah, vale. Esta resistencia superficial interior es la real, o sea, es buena pregunta también. Esta es la que vamos a utilizar, digamos, en la superficie exterior es la RSE y la superficie interior es esa, la real. Esta es la que se utiliza para, digamos, para el factor, vamos solo a abrir aquí el listado y aquí se percibe mejor, ¿vale? Te puedo contestar mejor viendo esto. ¿Veis? Aquí está, ¿veis? Para factor de resistencia superficial interior es calculado teniendo en cuenta esa resistencia superficial, ¿vale? Este es, digamos que la que va a limitar nuestra solución, o sea, el factor de resistencia superficial interior. Después el calculado ya tiene en cuenta ya la humedad, la temperatura, la humedad interior, la presión de saturación y la temperatura superficial interior mínima, ¿vale? Y aquí vamos ya cada por capa, digamos entre capas, viendo esas y la mayor de las mínimas, ¿veis? En este caso es esta, en enero, es la que entra en la comprobación, ¿veis? La mayor de las mínimas entró aquí. O sea que esa resistencia superficial es la que entra en el cálculo del límite, digamos, que la norma indica como límite. Más preguntas. Las paredes, esto se haría en todas las paredes y las introduciríamos en la memoria. Efectivamente, esto se haría para todas las soluciones constructivas, no solo paredes, también forjados en contacto con el exterior o con zonas no útiles, y se introduciría en la memoria la justificación efectivamente de las paredes y de los forjados. Sí, entonces si podemos adjuntar los datos obtenidos como un anexo más al proyecto para justificar, efectivamente, y así si cumplimos, supongo, con el salvaguardas, efectivamente, salvaguardas la responsabilidad del diseño de tu solución. Hace poco en un foro he visto una discusión de un proyecto que en la realidad está provocando humedades, condensación, o sea, humedad por condensación superficial, y estaban ahí debatiendo el cálculo y tal, y para responsabilizar el proyectista de que no ha hecho el cálculo correcto, ¿vale? Entonces, con esto salvaguardaremos nuestra responsabilidad a la hora de utilizar el edificio, ¿vale? Si esta solución va a tener condensaciones, pues salvaguardaremos nuestra responsabilidad. ¿Este módulo es independiente para los permisos del módulo H1? Efectivamente, es completamente independiente. Es un programa nuevo. Como veis, en el menú está cerca del HE, lo hemos puesto aquí muy cerca, porque es como complementar, pero es independiente. El HE1, el Cibeterm HE cumple con la demanda energética, y este es un cálculo complementar que no hace variar la demanda energética, a no ser que tengas que cambiar la solución constructiva. ¿Cuál? Cuando se elige una capital de provincia, ¿hay que introducir manualmente la altura sobre el nivel del mar? No, la capital de provincia directamente la coge ese valor. Si no estamos en la capital de provincia y tenemos alrededor, pues sí que tenemos que ajustar la altura, ¿vale? Sobre el nivel del mar.
Aquí dice que existe errores en la fórmula. Claro, efectivamente, existe errores en la expresión de condensación superficial FR6 609, como no es mayor que el mínimo, por eso sale en rojo y no cumple, ¿vale? A lo mejor sí, esto debería estar menor y no cumple. Bien, es otra forma de verlo. ¿Vale? Y bueno, estamos un poco ya sobre el límite de nuestro tiempo. No sé si hay más alguna pregunta. Eso, ¿de dónde sacas otra vez temperatura y humedad? Pienso que no hayas visto, pero vale, tenemos en el RITE información, el documento de apoyo habla sobre la temperatura de, por lo menos temperatura de 20 grados, ¿vale? Humedades que se deben tener interior será garantizar los 55%, ¿vale? Con ventilaciones y cosas por el estilo, ¿vale? Y no sé si no he entendido lo que... ¿Vale? Entonces, el programa está para eso, tanto la justificación la tienen toda manual, o sea, la justifica perfectamente, podéis ir aplicando formulación del H2 de este documento de apoyo y podéis, o sea, está completamente justificado, ¿vale? O sea que no podéis estar tranquilos de que cuando justifiquéis vuestras soluciones constructivas en el proyecto, añadéis al proyecto, la responsabilidad ya no va a ser vuestra, ya depende después del uso que hagan del edificio, pero las condiciones, si justificamos el RITE, si tenemos condiciones de ventilación suficientes, si justificamos este documento, estamos garantizados. Vale, pues nada, el tiempo ya se agota. Quiero agradecer a todos por la presencia, por aguantar hasta el final. Y nada, y espero que amorticen porque el programa fácilmente, ya que el programa es prácticamente regalado, o sea que ya veréis. Gracias a vosotros, saludos y hasta la próxima. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a